Buenos días, Días, ¿cómo están muchachos? ¿Bien o no? bien. Bueno, me alegro. Luna ya envió los trabajos que le hacían falta. Luna ya envió los trabajos que le hacían falta. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, les quería decir que esta actividad, la última actividad, que fue la actividad de clasificación de números decimales, apenas la han presentado 3 personas. Juan Manuel Gallego, que ya se la califiqué, y Tomás Giraldo y Luciana Restrepo. Entonces, pues debido a que los demás no la han entregado, vamos a hacer hoy como una especie de repaso de esa clase, de la clase de clasificación de los números decimales racionales. Entonces, nosotros podemos decir que vamos, entonces, clasificación de los números decimales racionales. Bueno, antes de esto, podemos ver que los números racionales se clasifican en 2 puntos. ¿Quién me dice en qué se clasifican los números racionales? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Alguno dijo yo? Ninguno.
Bueno, ¿me siguen? Bueno, los números racionales se clasifican en fracciones y decimales. ¿Listo? Fracciones y decimales. Ahora vamos a ver la clasificación de los números decimales, decimales racionales. ¿Listo? De los decimales. Entonces habíamos dicho en la clase pasada que se clasificaban en decimal exacto. ¿Cuándo eran decimales exactos? Cuando tenían fin la parte decimal. Por ejemplo, 3,14 o 3,24. Es un decimal exacto. Ya termina en 24. Otro decimal exacto. Por ejemplo, 0,156,873. Terminan en el 3. Por lo tanto, es un decimal exacto. 0,5 es un decimal exacto. 7,94 es un decimal exacto. ¿Listo? K termina en 4, no continúa más, es decir, no son infinitos, son decimales exactos, son decimales finitos que tienen un fin. ¿Listo? Esos son los decimales exactos. Entonces, hay otra clasificación que dice que se clasifican en decimales periódicos, decimales periódicos. Entonces, se dice que se clasifican en decimales periódicos porque son la parte decimal. La parte decimal es infinita, es decir, que tiene un periodo que se repite indefinidamente. Y en estos decimales periódicos veíamos que la clasificación era, se clasificaban en periódicos puros. ¿Me van siguiendo hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, todos. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces decíamos que los periódicos se clasificaban en periódicos puros, que eran aquellos que se repetían desde la parte decimal. Por ejemplo, 0,333 puntos suspensivos es periódico puro, porque se repite todo desde la parte decimal. Por ejemplo, 3,757575. Entonces acá este es periódico puro y el periodo es 75. Ese es el que repite desde la parte decimal, ¿ya? 9,222. Se repite desde la parte decimal, ¿cierto? Y ahora, que también se podían representar por medio de un arco, colocarle un arquito. Entonces colocamos 0,3 y a ese 3 le colocábamos un arco encima para saber cuál era cuáles eran las décimas o cuál era la parte decimal que se repite. ¿Listo? Entonces acá colocamos un arco en 0,3. El 3 tiene el arco, quiere decir que el 3 es el que repite indefinidamente. Acá podríamos colocar en 3,7
75, podíamos colocar el arco. ¿Dónde colocaba el arco? ¿En qué parte? En la parte 75. La parte de 75. En la parte de 75 se colocaba el arco, que quiere decir que este era el periodo, o sea, la parte que se repite. Y acá nuevamente colocábamos el arco en el 2, que era el periodo que se repite indefinidamente. Entonces 9,2, insertar, bueno, y colocamos el arco. Quito por acá. Profe, Sí. no le escucho nada. ¿No me está escuchando? Pues yo le subo volumen a esto, a ver. Ahí me está escuchando mejor. Ahí está escuchando mejor. Bueno. ¿Quién me dice cuál es la otra clasificación de los periódicos? De los decimales periódicos. ¿Se clasifican en periódicos qué? Periódicos mixtos. Periódicos mixtos. Entonces, periódicos mixtos. ¿Cuáles son los periódicos mixtos? Son aquellos cuya parte decimal se repite después de las décimas. Es decir, no aquí, que es a partir de las décimas, a partir de las décimas, a partir de la coma decimal, se repite, sino que se repite después. Ay, profe, yo sigo sin escucharle nada. ¿Qué pasará? Súbale volumen a su computador o al celular donde usted esté mirando, ¿listo? Súbale el volumen usted a ver qué pasa. Bueno, entonces tenemos entre periódicos mixtos, por ejemplo, este, 0,3444. ¿Cuál es el periodo acá? El periodo acá es el 4. Entonces, la parte que repite va después de la primera cifra decimal. Como va después de la primera cifra decimal, quiere decir que esto es un decimal periódico mixto. Es un decimal periódico mixto. Entonces, bueno, vamos a colocarle aquí el arquito, que indica que la parte que se repite es el 4. ¿Ya? Otro decimal periódico mixto puede ser este, 0, o 0 no, coloquémosle 5,43, 91, 91, 91. ¿Cuál es el periodo de este número? ¿Quién me dice cuál es el periodo de este número? ¿Cuál es la parte que se repite? El 91. El 91. Entonces le colocamos el arco a la parte que se repite, que es el 91. Pues ahí está. Entonces este número es mixto, periódico mixto, decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque se repite a partir de las décimas, a partir de las centésimas. De las centésimas en adelante se repite, se repite el periodo, tiene el periodo el número. Entonces este es mixto porque se repite después de la décima, de la primera décima, que es 3. Es decir, se repite la centésima en adelante. Este es mixto porque se repite después de la centésima, es decir, de la milésima en adelante. ¿Listo? Entonces, a diferencia de estos que se repiten a partir de la coma decimal, es que se repite el periodo. Estos no se repiten inmediatamente después de la coma decimal, ¿ya? Entonces, el periódico mixto, ya había una tercera clasificación que era el
decimal inexacto. Entonces, un decimal inexacto es aquel que es infinito, pero no tiene periodo. Entonces, veíamos acá unos números como por ejemplo estos dos. Pi, el número pi, que equivale a 3,1415926 y continúa así hasta el infinito, no se repite, no tiene periodo. Entonces es un decimal inexacto o un decimal no exacto. Y raíz de 2 que se repite, que la parte decimal es 41, 42, 1, 3, 5, es infinita, pero no tiene periodo. Listo. Entonces ahí está la clasificación de los números decimales racionales. Exacto, cuando tiene fin, la parte decimal. Periódicos que se clasifican en periódicos puros, cuya parte decimal se repite a partir de la coma decimal. Y periódico mixto, cuya parte, la parte que se repite después no después de la coma decimal, sino después de alguna cifra después de las décimas, no inmediatamente a partir de la parte decimal, sino que hay un número antes que ellos. Bueno, decimal exacto, inexacto, ya se lo expliqué. Listo, entonces estaba teníamos lo de la actividad. Esta es la actividad. Espérenme en un momento, muchachos, yo miro una cosa. La orden. Bueno, entonces, la actividad decía, clasificación de los números decimales racionales. Primer punto, expresa como números decimales los siguientes números racionales. ¿Ya? Entonces, teníamos 10 dividido 3. Entonces, 10 dividido 3. Vamos a hacerlo todo otra vez para que... O todo no. Vamos a empezar acá. ¿Cuántas veces está? Muchachos, me siguen todos. Es que los estoy notando como muy callados, entonces no sé si es que están dormidos o... Sí, profe, sí. Profe, sí. Bueno, muchachos, entonces esta es la actividad que les había dicho que apenas la han enviado 3 personas, 3 estudiantes. Entonces, como para que miremos bien cómo se hace la división, esto es lo más importante. Saber hacer la división para saber cuál es el número decimal que nos da. Si nos da un decimal exacto, decimal periódico puro, periódico mixto o un decimal inexacto. Entonces tenemos 10 dividido 3. Entonces, ¿cuántas veces está el 3 en el 10? Está 3 veces. 3 por 3, 9. Entonces, menos 9, 10 menos 9 nos da 1, ¿ya? Entonces nos da 1. Entonces, ahora el 3 en el 1, el 3 en el 1 no está. Entonces, colocamos una coma en el cociente y le colocamos un 0 a la derecha del 1, ¿ya? ¿Cuántas veces está el 3 en el 10? Está 3 veces. 3 por 3, 9. Entonces, menos 9, 10 menos 9, 1. Entonces, nos daría 1. De residuo 1. El 3 en el 1 no está. Entonces, nuevamente, 0 a la derecha del número. Y el 3 en el 10 está 3 veces. 3 por 3, 9. Entonces, 10 menos 9 nos da 1 de residuo. Y acá nuevamente se seguiría el proceso. Colocamos un 0 y el 3 en el 10 estaría nuevamente 3 veces. 3 por 3, 9. Entonces sería aquí otra vez
colocar aquí menos 9 y el menos 9 nos daría nuevamente nos daría chicos, ¿me escuchan? Sí, ya sí. Es que no sé por qué como que se hubiera caído la... Bueno, listo. Entonces, estamos diciendo que este número 10 tercios es igual a 3,33 y sigue así indefinidamente. ¿Listo? 10 tercios igual a 3,333, sigue así indefinidamente, quiere decir que es igual a 3,3 el arquito, que indica cuál es el periodo, o sea, el número que se repite, y por lo tanto eso es un decimal periódico ¿qué? Eso es un decimal periódico ¿qué? Puro. ¿Y por qué puro? ¿Quién me dice por qué puro? Porque el 3 se repite una y otra vez y no se repite otro número. Porque el 3 se repite a partir de la coma decimal y no se repite después de ningún otro número, listo. Eso está bien. Bueno, tenemos menos 17 sextos. Entonces, menos 17 sextos. Entonces, teníamos que el 6 en el 17 está dos veces. Vamos a hacerla por acá. 6 en el 17 está dos veces. 2 por 6, 12. Entonces, menos 12. 17 menos 12 nos da 5. Luego, el 6 en el 5 no está. El 6 en el 5 no está. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos una coma al cociente y un 0 a la derecha del número. Ahora, el 6 en el 50 está ¿cuántas veces? Está 8 veces. 6 por 8, 48. De 6 por 8, 48. Entonces 50 menos 48, eso nos da 2. ¿Ya? Nos da 2. El 6 en el 2 no está. Como ya colocamos coma al cociente, entonces colocamos 0 a la derecha del número y decimos que el 6 en el 20 está 3 veces. 3 por 6, 18. Entonces 20 menos 18 nos da 2. Nos da 2. El 6 en el 2 no está, entonces agregamos 0 a la derecha del número, porque ya tenemos coma en el cociente. El 6 en el 20 está 3 veces. 3 por 6, 18. A ver, yo veo, acá. Está 3 veces.
8 veces, 2, 0, está 3 veces. A ver, volvamos a hacer. El 6 en el 17, 2 veces, 2 por 6, 12, entonces menos 12 nos da 5. Entonces colocamos coma en el cociente, 0 a la derecha del número. El 6 en el 50 está 8 veces, 6 por 8, 48, menos 48 da 2, 0 a la derecha, está 3 veces, 3 por 6, 18, entonces menos 18, daría 2, en el 2 le colocamos 0 y está 3 veces, 3 por 6, 18, 20 menos 18 nos da 2 y así continúa y continúa hasta el infinito. Quiere decir que, ¿cuál es el periodo de este número? ¿Quién me dice cuál es el periodo de este número decimal? Periódico mixto. Periódico mixto, pero yo les estoy preguntando, ¿cuál es el periodo de este número decimal? ¿Cuál es? El periodo es la parte que se repite indefinidamente. El 3. Entonces el periodo es el 3. Y acá el periodo es ¿cuál? En este, ¿cuál es el 3. periodo? El 3 también, listo. Entonces acá decimos que entonces acá decimos que 10 menos 17 es esto, es igual a 2,833 y el 3 se repite indefinidamente, el periodo es el 3 y por lo tanto es un decimal periódico ¿qué? Ese 3 se repite a partir de la coma decimal o después de un número de la coma decimal. Es un periódico mixto, periódico puro. Muchachos. Mixto. Es un periódico mixto, ¿ya? Porque se repite es después de alguna cifra decimal, no se repite inmediatamente después de la coma. Bueno, habíamos hecho este, que era 4 dividido 9, entonces decíamos que el 9 en el 4 no está, entonces 0 en el cociente, coma, y agregamos un 0 a la derecha del número, o sea, a la derecha del 4. El 9 en el 40 está 4 veces. 4 por 9, 36, entonces 40 menos 36, eso nos da 4. Como ya tenemos coma al cociente, le agregamos otro 0 a la derecha del número. Entonces nos queda el 9 en el 40, está 4 veces, 4 por 9, 36, 40 menos 36, 4, y así continúa. 0 a la derecha del número, porque el 9 en el 4 no está, entonces 0 a la derecha del número, y el 9 en el 40 está, está 4 veces, 4 por 9, 36. Entonces menos 36. Y eso nos da, ¿cuánto da eso? Chicos, 4. entonces eso nos da, eso nos da 4. Entonces sigue indefinidamente. Entonces 9 cuartos es igual a 0,444. ¿Cuál es el periodo de este número? El 4. El 4. Y es un número decimal periódico, ¿qué? Puro. Puro porque se repite a partir de las décimas. Este es muy sencillo, es 6 dividido 15. Entonces será 6. No sé por qué apareció acá. Era 6 dividido 15. Iremos a ver
¿Cómo haríamos este? 6 dividido 15. ¿Cuántas veces está el 15 en el 6? El 15 cabe en el 6. No, No. no puede. No, Entonces se entonces pone 0, 0, el cociente Coma. y coma. coma. Y a este se le coloca un 0 Un a la 0 a la derecha. derecha. Ahora, el 15 en el 60, ¿cuántas veces está? 4. Está 4 veces. Está 4 veces. 4 por 15, 60. Entonces acá sería menos 60. Y 60 menos 60 nos da ¿cuánto? Cerillo. 0. Entonces esto nos da esto nos da acá, nos da 0, 0, 0. Nos da 0. Quiere decir que menos 6 quintos es igual a ¿cuánto? A 0,4. 0,4. Y esto es un decimal periódico, ¿qué? ¿Ve? ¿Un decimal qué? Inexacto. Decimal exacto. Inexacto no. Inexacto es cuando la parte decimal es infinita y no tiene ningún periodo. Es un decimal exacto Ya. porque termina en 4. Es un decimal en 4, decimal exacto. No sé, yo ya les había explicado 19 sextos. Sí. Pero se los había hecho acá en... Muchachos, si se cae ya se va a caer. Falta un minuto. Si se cae, volvemos a entrar. Bueno. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos 19 sextos.